Hola, bienvenidos a este espacio de difusión del cine de cortometraje. Hoy les mostraremos la historia de Jacinto Quinto Antonio, un hombre joven que por presiones de las circunstancias emprende un cambio fundamental en su vida. La historia se llama Aquí no hay nadie y, como es nuestra costumbre, también conversaremos con el autor de este relato audiovisual. Esto es Corto y Queda. Ya comenzamos. Hoy les quiero platicar la nostalgia de la vida. Cortometraje Aquí no hay nadie. Dirección y guión Poncho Esquivias. Que ya pronto volveré. Producción Araceli Velázquez. Querida, mi añorado pueblo nuevo. Fotografía Carlos Davis Colín. En el siglo antepasado. Dirección de arte Erika Alvarado. A instancias del Edición César Octavio Valdés. junto. Con la actuación de Damián Alcázar, Manuel Herrera y Manuel Ramos. El empleo no bastó. Duración 9 minutos y medio. Mucha gente emigró. Nuestro invitado es Alfonso Esquivias, aunque él prefiere el más coloquial Poncho, y así le llamaremos a lo largo del programa. Él realizó la carrera de diseño gráfico, pero la verdad es que la vida lo llevó a ser realizador independiente de cine, de cortometraje. Poncho, ¿cómo estás? Bien, noches, Carlos, ¿tú? Guillermo. Guillermo. Muy bien. Corte. Poncho, vamos a hablar de Aquí no hay nadie, tu cortometraje que Claro fue que sí. realmente tu primera película con una producción, digamos, de dimensión ya profesional. Sí, digamos que fue el primer largometraje que hicimos con amplio presupuesto y amplias libertades, por decirlo de alguna Poncho, forma. cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió este personaje de nombre tan eufónico, Jacinto Quinto Antonio, y además el pueblo este que se llama Tejas Mochas? Sí. Pues de hecho, mira, ahorita que lo comentas así, me gusta mucho escribir cuentos. Y unos de los cuentos que donde más los ubico son precisamente en Tejas Mochas. De Tejas Mochas salen varias historias y una de estas historias era La de uno de los Jacinto. hijos de los Quinto Antonio, que era Jacinto. Entonces ahí coincidió con la convocatoria y metimos el personaje en esta historia sobre la migración dentro de un pueblo como hay muchos en Jalisco y en México que están abandonados. Sí, fue una convocatoria de Cinefusión, ¿verdad? Para Así es. la producción de cortometrajes con el tema de la migración. Primera convocatoria de producción de cortometrajes de Cinefusión a través de la Universidad de Guadalajara. Y tú ya tenías al personaje. ¿Qué es lo primero que te vino de ese personaje? ¿Su apariencia, una escena? ¿Cómo fue que surgió esta idea de Antonio? Pues básicamente, mira, el personaje sobre el cual surgió la historia del corto es precisamente el personaje del final, el personaje de... No nos lo cuentes, no nos lo cuentes, porque perdón. lo vamos a ver. Pero Ok. muy bien. El personaje de... Del final es el que primero es el que apareció. primero se gesta. Y de ahí porque fuiste, de ahí digamos, se hace en desarrollando, hilando. retrospectiva, se hace precisamente la historia de el personaje joven, de este personaje joven. Entonces es la explicación del personaje final. Entonces nace, como quien dice, a la inversa y se cuenta una precuela precisamente de lo que es el personaje final y que aparece nada más unos momentos antes de... Esto que nos cuentas entonces, porque tengo entendido que hiciste varios tratamientos de la historia, entonces esto que nos cuentas esa fue tu primera versión, pero ¿cómo fue evolucionando? ¿Puedes un poco abundar en eso? Claro que sí. No, en sí la historia de Aquí no hay nadie está gestada así como tal. No hay mucha diferencia entre el primero y el quinto, sexto tratamiento que fue el que se filmó, en donde realmente hubo una muy buena pulida fue en el taller
¿cómo se llama este muchacho? Arroyo. ¿Enrique Arroyo? Enrique Arroyo, sí, fue el que amablemente nos tallereó los guiones, los cortometrajes, y fue un taller muy aleccionador del cual aprendí mucho. Y él le dio precisamente la construcción de los porqués que al principio estaban solamente medio sopladitos dentro de la historia. Entonces ahí fue donde realmente se empezó a construir una historia como tal, que quedó, como dijeron los jueces de la convocatoria, quedó rulfiana. Viene el concurso, queda seleccionado y entonces hay que preparar la película en papeles. ¿Qué es ese trabajo? Cuéntanos un poco qué significa este trabajo previo de preparación de la película en papeles, lo que llaman la carpeta de producción. Un poco, ¿puedes profundizar en eso? Claro que sí. La carpeta de producción en sí, pues eso lo aprende uno también con la práctica, es precisamente el cortometraje en sí, con todos los aspectos puestos en papel, el diseño de los personajes, el diseño de los vestuarios, las características de los personajes, tanto física como intelectual como personalmente, la construcción de los personajes para que de alguna u otra forma sus diálogos fluyan con naturaleza, el proceso de prueba y error del guión, de cómo sale página por página y vaya cayendo directamente donde tiene que caer. Creo que dentro del proceso de una producción es lo más elaborado. Alguna vez escuché decir por ahí que la producción se te puede caer en cualquier momento, pero el que vayas afianzando cada paso es el que te va garantizando el siguiente. Eso es lo que pasa con el cortometraje en papel. Lo que no tengas en la producción en papel te va a faltar a la hora de filmar. Entonces ahí fue donde creo que le pusimos más el trabajo artesanal de todo la Poncho, cuestión. en esta etapa en donde tú estás preparando la película, ¿qué buscabas, qué querías lograr con el espectador? Rápidamente, porque vamos a ir a una pausa, pero... Claro que sí. Bueno, eso nace en base a la convocatoria en sí, porque la convocatoria en sí tenía un planteamiento predeterminado del tema, que es la migración. Entonces era abordar los problemas de la migración. La intención de esta historia fue que abordáramos un problema de la migración, pero desde los motivos, no desde las consecuencias, sino del por qué alguien puede, de alguna u otra forma, impulsarse o orillarse a irse. Entonces queríamos tratarlo desde esa perspectiva. Muy bien, con eso nos vamos a quedar porque ahora regresamos y vamos a hablar de la producción precisamente de Aquí no hay nadie. Vamos a una pausa. Gracias.